Estamos en estos días celebrando el mes de la herencia afroamericana, el mes de febrero aquí en esta nación. Y aunque el gobierno federal diga que ya no lo estamos celebrando, nosotros sabemos que es parte de nuestra historia y lo celebramos con gozo y con gusto acá. La pastora Tammy es la que ha tenido por ya varios meses la intención de estudiar ese libro titulado Hermanas en el Desierto. Es un libro escrito por una teóloga ya fallecida, doctora Dolores Williams, que fue una de las autoras que comenzó la reflexión teológica de los textos bíblicos de la perspectiva de una mujer afroamericana. Y no solamente de la perspectiva de una mujer blanca, como mucha de la teología feminista. Además, con eso de la celebración de la historia de la herencia afroamericana, estamos en una temporada en que muchas personas están levantando el nombre de Dios. Yo estoy actuando en el nombre de Dios. Yo estoy actuando en el nombre de Dios. Y en muchos casos, las personas usando el nombre de Dios están causando daño aún a otras personas. Entonces estamos leyendo el texto hoy día, queriendo ver cómo es que nuestro Dios es el Dios de Agar a la vez que es el Dios de Sara. Vamos a comenzar en el texto de Génesis 16, que fue leído por los jóvenes. Y allí encontramos que Sarai, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Una de las cosas importantes a considerar en ese entonces es que tener hijos en el tiempo de Sarai era tan importante porque el puesto de una mujer se definía por su capacidad de proveer una familia al hombre. Y no tener hijos no era como una escogencia, era algo que tenía un impacto profundo en su vida. Lo interesante es que existía en la cultura de Sarai y Abraham la capacidad que una mujer esposa que no podía tener hijos tenía la habilidad de nombrar a una esclava de ella para tener relaciones sexuales con su esposo, y el hijo que saliera de ese encuentro sería considerado hijo de ¿quién? De la esposa, en vez de la mujer que lo había concebido. Y eso es un concepto bastante extraño a nosotros, pero es importante porque nos hace entender el contexto de Sarai. Dice la doctora Dolores Williams al escribir ese libro, Hermanas en el Desierto, que no hay nada que hace Sarai que está en contra de las leyes ni de la moralidad de la cultura de ella en mandar a Agar estar con Abraham. Pero allí entra la inquietud. Porque a veces las leyes y las culturas tienen prácticas que no están de acuerdo con la equidad y la perspectiva de Dios. Y por supuesto, para una esclava como Agar, una esclava que dice el texto es originaria de Egipcio. Lo otro interesante es que Dolores Williams nos enseña que en el contexto de Egipto, las mujeres sí podían tener propiedad, sí fueron cabezas de su familia. O sea, la práctica que era común en la tierra de Canaán no era la práctica común en Egipcio. Pero Agar era esclava de unas personas en Canaán. Entonces, uno entra con la pregunta, ¿y qué dice Dios de la situación de Agar? ¿Y qué de Agar en su andar con Dios?
Entrando más a profundidad en el texto, dice que Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces tomó a Agar, la esclava egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. O sea, fue violada. No tenía habilidad de escoger a Agar. De lo que pasó. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Es interesante porque si uno ha estado en un contexto de opresión, donde alguien tiene poder sobre uno que no debe de tener, uno sabe que hay muchas cosas que ocurren, muchas circunstancias, a veces aparentemente pequeño, que va como fila, quitando algo filudo, quitando y haciendo dolor a uno. Otros teólogos, no considerando la perspectiva de Agar, dice que cuando ella termina en el desierto, Dios le manda de regreso a Sarai diciendo que debe de tratarla mejor. Pero nosotros podemos considerar que había mucho abuso que muchas veces pasan en contextos así. Por supuesto, Agar no tenía aprecio, más bien tenía desprecio a su dueña. Entonces, Sarai comienza a discutir con Abraham. ¿Y quién tiene el poder ahí? Sarai tiene poder sobre Agar. ¿Y quién tiene poder sobre Sarai? Abraham. Y Sarai comienza a discutir con su esposa diciendo, su esposo, tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor determina bien quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham tiene una estrategia muy interesante. Le dice a su esposa, tu esclava está en tus manos. Como que no quiere tomar responsabilidad por lo que está pasando. Porque según la ley de Canaán, Abraham ya era el dueño de Agar, porque Sarai le habían dado ella a él. Abraham como que lava las manos de la responsabilidad y le dice a Sarai, haz con ella lo que bien te parezca. Y Agar en todo eso, ¿cuántas veces en tu vida has levantado la inquietud a Dios y yo, Señor? Y toda esa gente que me están tambaleando como pelota entre autoridad y autoridad. ¿Y qué hace usted, Señor, de mí? Hay que continuar en la historia. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar hasta que ella huyó de su presencia. Lo interesante es que en el verso 7 Dios comienza a aparecer. Dice que el ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial en el desierto, el cual estaba en el camino, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y dónde vas? ¿Cuántas veces en tu vida has huido de un contexto de conflicto, de un contexto de abuso, de un contexto de dominio donde nadie debía de tratarte como te estaban tratando? Te has ido al desierto queriendo esconderte de todo. Hasta aquí quiero llegar a morir. ¿Y quién llegó a encontrar a Agar? El ángel del Señor. Uno no puede esconderse de la presencia de Dios, aún cuando está molesto con el Señor mismo. ¿Por qué me ha dejado llegar hasta aquí? El ángel del Señor. Y es importante entender que eso no es como el ángel que visita a María. Es el mismo concepto del ángel que llega donde está Jacob. O sea, es Dios encarnado. Se nota en la manera que el texto cambia. Dios llega en los momentos que hemos ido al desierto, sintiendo que todo es un fracaso, que la injusticia es tan profunda que nadie jamás va a escuchar nuestra voz. Llega Dios y le dice a Agar,
Le dice a Agar, ¿de dónde vienes y de dónde vas? Dolores Williams dice, es interesante que Agar solamente hable del pasado. Estoy huyendo de mi dueña Sarai, le dice. A veces en momentos de dificultad, en momentos de opresión, en momentos del desierto, solo podemos ver lo que nos ha llevado al desierto. Solo vemos el pasado y lo que está ocurriendo. Pero el ángel de Dios también le preguntó, ¿dónde vas? ¿Qué es tu futuro? ¿Qué hay de aquí? Porque yo soy tu Dios y aquí en el desierto no te voy a dejar. A veces el proceso de entendernos en los ojos de Dios lleva tiempo. Y Agar todavía no está lista para hablar de su futuro. También la respuesta del ángel a ella es interesante. El ángel, Dios mismo, le dice, vuelve junto a Sarai y sométase a su autoridad. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Es una de las cosas que a veces cuando estamos siguiéndole al Señor y nos está llevando por la valle de la sombra de la muerte, nos está quitando de circunstancias de opresión. A veces puede aparecer que estamos yendo atrás, pero cuando vamos atrás el Señor últimamente nos va a llevar adelante. Agar no podía quedar en el desierto encinta porque iba a morir allí. Tenía que ir a la casa de Sarai y Abraham. Pero eso no significa que Dios jamás quería que ella fue sujeta siempre a una opresión. Es una de las cosas importantes entender de nuestro caminar con Dios. Que a veces estamos en circunstancias que últimamente, finalmente Dios no quiere por nosotros. Pero nos va a llevar por donde estamos, hacia donde quiere que lleguemos. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado, ¿qué? Tu aflicción. La primera parte de eso es que el Señor escucha la aflicción de Agar, aún que Sarai y Abraham pueden ser la madre y el padre de la promesa de Dios. No significa que el Señor tiene oído sordo a la aflicción de Agar. Ha escuchado su aflicción. Ismael sería un hombre indómito, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Una vida no fácil. Señor, eso no es lo que quiero. Sin embargo, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. ¿Sabe el poder es cuando uno siente que Dios le ve? Cuando el mundo dice mil cosas de uno, pero uno sabe. Uno sabe quién es, uno sabe lo que ha pasado y uno sabe que el Dios del universo le está viendo. Y no solamente viendo su angustia y aflicción, viendo su ser. Yo sé quién eres, Agar. Yo sé que mereces una vida llena. Yo sé que estás encinta. Yo soy el Dios del universo. Y yo sé quién es. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Dios le ve a Agar y por ser vista por el Dios del universo, ella tiene la capacidad de ver ¿quién? A Dios. Y cuando uno tiene la capacidad de ver a Dios, aunque ande en la valle de la sombra de la muerte, tiene poder de seguir adelante.
Cuando uno ha sido visto por el Señor y luego tiene la capacidad de verle a Dios, le da un poder interno que aunque tenga que regresar a la casa de Sarai, tiene la fortaleza de saber que uno no es definido por las estructuras de la casa de Sarai. Agar, y de último, y eso es lo más lindo, en el verso 14, por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve, o el pozo El Roí en hebreo. Interesantemente, Dolores Williams dice, muchas veces no atribuimos el nombre de ese pozo a Agar, pero ¿quién le puso nombre a ese pozo? Agar. Hay que leer también en el texto bíblico que el texto bíblico fue escrito con la perspectiva determinada de los que lo estaban escribiendo, pero Agar fue el que vio a Dios allí y por eso le puso el nombre. A veces nosotros tenemos poderes que no son vistos, pero sabemos en Dios quiénes somos. Lo interesante es que justamente después de Génesis 16, al llegar a Génesis 17, y si tienen sus Biblias ahí, pueden seguir, si no, pues yo se lo leo. En Génesis 17 es cuando dice, cuando Abraham tenía 99 años. O sea, Ismael nació cuando Abraham tenía ¿cuánto? 86. Entonces ahora estamos cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. ¿Quién recibe la bendición de Dios primero, Agar o Abraham? Agar. ¿Cuál es la promesa que siempre celebramos? La de Abraham. Eso no desquita de Abraham, pero nos recuerda que Dios es un Dios que ama a todo, un Dios que no acepta los poderes del mundo, ni las divisiones que nosotros tenemos. Dios sigue hablando. Y en el verso 5 de Génesis 17 dice el Señor, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrían reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia te daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Mas luego comienza a hablar de Sarai. En el verso 15 también le dijo Dios a Abraham, y Sarai, tu esposa, ya no la llamará Sarai, sino su nombre será Sara. Y yo la bendiciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto le bendiciré que será madre de naciones. De ella surgirán reyes de pueblos. Ser bendecido por el Señor no significa que uno es perfecto. Sarai representaba la injusticia de su tiempo, a la misma vez que vivía en un sistema injusto. La bendición de Dios no le quita el hecho que cada uno de nosotros tenemos pecados. Solo refuerza que Dios camina con cada uno de nosotros. Pero es interesante la respuesta de Abraham a Dios en el verso 17 de Génesis 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hacia el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90?
Pues eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Todavía Abraham está abogando por Ismael. Y el Señor contesta, pero a lo que Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, y al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, y yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de quien está en unos años. ¿Dios deja fuera a Ismael? Abraham es el comienzo de la religión judía, cristiana y musulmana. Dios es un Dios que no cabe en nuestras cajas y determinaciones de quién es Dios. Al llegar al capítulo 21 de Génesis, una segunda vez Agar se encuentra en el desierto. Eso es otra cosa muy importante. Cuando hemos pasado dificultades y el Señor nos ha sacado, muchas veces queremos decir: hasta aquí, ya he llegado a la tierra prometida. Y otra vez estoy en el desierto. Otra vez, Señor. La misma gente me mandaron al desierto otra vez, Señor. Y tu justicia, y tu poder, y tu amor, y tu provisión. Pero Dios sigue caminando en medio de un mundo quebrantado. Dice que estaban celebrando el hecho que Isaac creció y fue destetado, y en ese mismo día Sara se dio cuenta que el hijo que Agar, la egipcia, había dado a Abraham se burlaba de Isaac, y por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava. Ya ni tiene nombre. Ya ni le dice Agar. ¿Cómo funciona la opresión? Pero Dios es encima de nuestros prejuicios. Y Dios no permite que Agar quede en el desierto, aunque el mundo sigue con su injusticia. Y dice que Abraham estaba muy angustiado porque no quería mandar afuera a su hijo, pero Dios le dijo a él que Dios mismo se iban a cuidar de ellos. Entonces Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, un recipiente de cuero para agua, dio todo a Agar. Yo, al leer esa historia, me imaginaba que Ismael era en brazos. No. Tenía como 17 años. Si sigue la matemática de Génesis 17. Y aún así, imagínense, una mujer esclava de Egipto con un hijo que es hijo del que es padre de todas las naciones, en el desierto. Y están en el desierto en parte porque Sarai tiene miedo que Ismael va a quitar ¿qué cosa? El dinero y la herencia. Porque Abraham tenía capacidad de elevar a Agar y Ismael a recibir la mitad de la herencia de él. Y de repente Sarai está sintiendo que su dinero y su poder están en peligro. ¿Cuántas veces en nuestras vidas somos buenos cristianos hasta que nos toca el bolsillo o la seguridad misma? Ahí no. Allí no me cuido de nadie. Pero Dios sí. Ni se puede comprar Dios, ni se puede manipular Dios.
Abraham le manda al desierto con agua y un poco de pan. Un muchacho de 17 años, dice que él se siente o que Agar le deja bajo un árbol a llorar. ¿Qué madre no llora cuando su hijo de 17, yo lloro más ahora que tienen 17, 18 de lo que lloraba cuando tenían meses? ¿Quién no llora? Ay, Señor, eso no es la historia que quería por mis hijos. Eso no era la herencia que quería para mis hijos. Eso no era lo que yo he luchado. Yo no quiero eso por ellos. Y lloro aquí, Señor. Y yo me aparto de Él para que no me ve llorando. Porque no quiero que ellos vean el dolor de haber estado en este desierto otra vez. ¿Y qué hace el Señor? Escucha. Y escucha no el llanto de Agar. Escucha el llanto de Ismael. Y el Señor le dice a Agar, váyase donde él. Dale la mano. Levántale. Y decirle que hay futuro. Mi hija me preguntó esta semana, mami, tantas cosas a la vez, ¿qué está pasando? Nuestros hijos necesitamos que nosotros por fe le extendemos la mano, le paramos y le decimos, adelante, yo conozco a mi Dios. Y mi Dios es tu Dios. Y mi Dios y tu Dios no nos va a dejar en ese desierto. Y yo no sé cómo, pero aquí no nos vamos a quedar. Porque ese mismo Dios me preguntó del pasado, pero también me preguntó del futuro. Y es un Dios que puede ser Dios de Sarai, Dios de Abraham, pero también ese Dios es mío y es tuyo. Y ese Dios me ha visto, y por haberme visto, yo le he visto a Él. Y por haberle visto a Él, yo te veo a vos. Y vos tenés historia y propósito y razón. Cuando Dios oyó al muchacho, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas. Pues Dios ha escuchado los llantos del muchacho ahí donde está. Levántate, tómalo de la mano y yo haré de él, ¿qué cosa? Una gran nación. Hay futuro, no solamente por Agar, pero por Ismael, por Sarai y por Abraham. En ese momento Dios, y eso es tan lindo en el verso 19, después de darle esas palabras de ánimo y de decirle como adulta, levanta la mano de tu hijo que las generaciones venideras no van a quedar allí nomás. Y Dios dice en el verso 19, abrió los ojos de Agar y ella vio ¿qué cosa? Un pozo de agua. Tal vez parecido al pozo que ya le había puesto nombre. Dios viviente que ve. Enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y dio de beber al muchacho. Yo no sé cómo es que el Señor nos va a sacar de eso, pero va a darnos una fuente de agua para llenar el recipiente para seguir los siguientes pasos. Y más luego nos va a dar otra cosa. Porque aquí en el desierto no nos va a dejar. Porque no pertenecemos al desierto, pertenecemos a Dios. Dios, oí eso. En el verso 20, Dios acompañó al muchacho y este fue creciendo. Era el Dios de Agar, o primero el Dios de Abraham, el Dios de Sarai. Ahora es el Dios de Agar y ahora el Dios de Ismael. Le acompañó al muchacho y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán. Y eso doy gracias a Dios por la lectura de Dolores Williams. Ella me hizo ver. Su madre, Agar, lo casó con una egipcia.
Mejor, donde las mujeres tienen poder. ¿Para qué casarle con alguien de Canaán? ¿Y sabe qué? Sabemos que ellos tienen vida. Tienen herencia, tienen pueblo. Así que a veces aprendemos a leer los textos de un cierto ángulo solamente. Y perdemos de vista la amplitud de quién es nuestro Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no tiene amor por Sarai y Abraham, pero igual son imperfectos, perpetuando un sistema injusto, igual que usted y yo en momentos. Y hay que estar consciente de los momentos que nosotros protegemos nuestro poder en vez de actuar por fe. Porque todos lo hacemos. Pero también aprendemos que Dios siempre ve a Agar y Ismael y tus hijos y los míos y la gente que sienten que tienen que andar en las sombras ya y la gente que no tienen espacio supuestamente y la gente desagradable, son la gente que Dios ve. Y no es solamente que Dios los ve, pero Dios permite que ellos le ven a Él. Y poner nombre a los lugares donde aparece el Señor. Y da herencia, futuro y vida a todo el mundo. Porque no es un Dios partidario. Es un Dios universal. Así que caminamos con humildad, reconociendo que en momentos somos Agar y en otros momentos somos Sarai. Reconociendo que en momentos nuestros hijos necesitan la experiencia en fe para darle la mano a decir, levántate, no vamos a quedar aquí. Y todos necesitamos un Dios que nos ve y que nos hace ver el agua que necesitamos para sobrevivir el desierto. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí.